decís, puse a grabar, che, que me había olvidado. ¿Querés que nos dejemos con la mano o vamos hablando directamente? Por mí, hablemos directamente. Si nos vamos respetando, es más fácil. Así yo tengo que darle bola a la manito esta. Sí, sí, a mí me da lo mismo. Yo solo decía como que capaz estábamos en esa de como pensar un consenso, como que no sabíamos cuál estaba manejando, veo que se baja, se sube. En el teórico por ahí, que la interrupción es más, como que corta más la exposición, le dan bola a la manito. Acá vamos de frente a Mantecol, así hablamos directamente, porque si no estamos 20 horas esperando la manito. Salomé, no te enojes. Te vi cara de ofuscación. Escúchame. Bueno, entonces, la idea de progreso, o sea, la idea de temporalidad es un núcleo que cruza todos los textos. ¿Cuál es el problema ahí para clasificar las sociedades? ¿Cuáles son las dos categorías? Bueno, yo ahí creo que entra lo de su humanización, o sea, de categorías, con lo del tiempo de progreso, es como hasta dónde llegar, Europa ya llegó, como la línea... Atrasada. Sí. Sol, pero esa idea es muy importante y la vamos a dejar para después aparte. Ahora identificamos la cuestión de la temporalidad exclusivamente. ¿Denise? No, decía que en desarrolladas y atrasadas. Perfecto. Ahí lo que está en juego, entonces, como primer punto de la temporalidad, yo voy poniendo títulos, digamos, para que ustedes se organicen después con todo el material que es un quilombo, para que ordenen como línea fuerza, idea fuerza. Temporalidad, idea de progreso, que es la madre de la idea de desarrollo. No, para nosotros en América Latina el problema no es tanto el progreso, sino el desarrollo. O el progreso es una idea fuerza del siglo XIX, y comienzo del siglo XX, y después, a partir de los 50, tenemos el quilombo del desarrollo. Pero en el fondo el problema de la temporalidad es el mismo. Es que es unidireccional, monodireccional, en una sola dirección, y como bien dijo Denis recién, hay sociedades atrasadas y sociedades que viven en el presente y en el futuro. Porque en el fondo, el quilombo con el tema de la temporalidad es pasado-futuro. Y toda la sociología latinoamericana compró el paquete a mediados del siglo XX de decir que el problema se juega entre la tradición y la modernidad. Hay sociedades tradicionales y sociedades modernas, lo cual implicaba efectivamente que hay sociedades agrarias y hay sociedades capitalistas. Entonces, ahí identificamos un primer gran quilombo que cruza todos los textos. Buenísimo. Después, vamos con un segundo quilombo, así como idea transversal que cruza todos los textos. Después cada uno lo tematiza distinto, ustedes tienen que identificar qué aporta cada autor. Pero en principio vamos con grandes ideas fuerza que ordenan un poco todo este bardo de temas y autores y temas que estamos viendo ahora, ¿no? Sol abrió un segundo quilombo, que es la cuestión de la subhumanización. A eso le vamos a poner un nombre en particular y vamos a decir que es la colonialidad del ser. ¿Qué significa colonialidad del ser? Hay humanos, no humanos, inteligentes, salvajes, bárbaros, civilizados. En cualquier caso, es subestimar una estructura antropológica o cultural o lo que sea. No llegan a ser universalmente humanos. Colonialidad del ser me parece un buen nombre para marcar esa línea general de todos los textos. Y ahí, por supuesto, hay un tema central que cruza todos los textos también, que ¿cuál es? ¿Cuál fue el principal criterio de la modernidad para juzgar entre humanos y no humanos? El conocimiento. Ahora vamos a ese. Ese es otro que ahora lo sumamos como tercer lugar porque también es transversal a todos. Pero hubo un criterio fundamental para decir quiénes eran humanos y quiénes no eran humanos. ¿Europeo o no europeo? Lo europeo. Lo blanco ¿Quién y lo... tiene los textos eso? La raza. Exactamente. Es el procedimiento de racialización. La racialización como una gran estrategia operatoria de la modernidad para clasificar los seres humanos. ¿Eso es lo que se llama antropocéntrico? ¿Cómo? ¿Eso es lo que se va a llamar antropocéntrico? También es antropocéntrico, porque eso es el ser humano en el centro de la historia y en el centro de la comprensión.
Pero racialización tiene que ver con, dentro de lo antropocéntrico, hay algunos más seres humanos que otros. Claro. ¿Entendés? De Después, acuerdo al Salomé lo pigmento, decía en ¿no? la clase anterior, perdón, termino con esto y ya vamos con la... Salomé lo decía en la clase anterior, todo este planteo, la modernidad nace, o sea, uno de los grandes productos de la modernidad, con todas estas cosas chotas que estamos describiendo, es el humanismo. Y buena parte de la idea de humanismo, que era restringido, que era para pocos, para blancos, heterosexuales, con propiedades, etc. Varones cis, por supuesto, ¿no? Varones cis. Sí. Era justamente que todos los seres humanos, todos los seres vivientes no humanos, quedan sometidos al control del ser humano. Por eso hablamos de antropocentrismo. O sea, el ser humano en el centro, y aparece esa idea dicotómica de la naturaleza. El ser humano tiene que controlar la naturaleza. Esa es como una nota muy clave de la matriz de la modernidad europea. Entonces, hasta ahora identificamos la idea de temporalidad y la idea de colonialidad del ser. Y recién el compañero trajo la cuestión del conocimiento. ¿Quién fue? ¿Daniel? Sí, profe, yo. Bueno. Entonces, ahí, a esa tercera podemos llamarla colonialidad del saber. Ahí están todos los quilombos de todos los textos que elaboramos hasta ahora, en diferentes formas y en diferentes categorías. En el caso de Boaventura se juega siempre con el tema de monocultura, ecología, por ejemplo, ¿no? O epistemicidio, es una categoría muy propia de Boaventura, ¿no? Bueno. Perdón. Y en esto que decía Salomé recién, en la colonialidad del ser está la cuestión de la racialización y la cuestión de la colonialidad del género, que habitualmente en este tipo de estudios se llama como procedimiento de feminización. Eso tiene sus problemas, por supuesto, pero como de inferiorización por una cuestión de género, digamos. Bueno, y en tercer lugar, la colonialidad del saber. Esto de lo del género y la raza, ¿es dentro de la colonialidad del saber? ¿Lo que acabas de decir? ¿O de qué? Todas estas variables se cruzan. En el mundo de los estudios de género se llama interseccionalidad. O sea, estamos todos cruzados, algunos en mayor medida que otros, por este tipo de dominaciones o de colonialidades. O sea, no es opresiones, son diferentes opresiones, ¿no? Las mujeres sufren una opresión determinada, si sos pobre sufrís una opresión determinada, si sos gorda en esta sociedad sufrís una opresión, obvio, si sos mujer, si sos una persona trans, si sos una persona no binaria. Es decir, esto, la interseccionalidad pensando en diferentes variables que atraviesan como lo real, la clase social, la cuestión étnica, si sos marrón, si sos negro, no es lo mismo ir a buscar un trabajo y ser gorda y negra que ir a buscar y ser un varón, cis, en traje. Bueno, esta interseccionalidad de diferentes opresiones que, que sufrimos socialmente, ¿no? Exacto. Después, eso es múltiple, no es fijo y es dinámico. O sea, podés no sufrir una opresión, pero podés sufrir otra, y a la vez podés sufrir varias, y al mismo tiempo, entonces eso se va mezclando. Ahora nosotros analíticamente lo que hacemos es como diseccionar el tema, y lo pensamos por separado. Pero eso es una operación teórica. En la práctica esto se da todo junto, y los que la sufren lo conocen mejor que nadie, digamos. Entonces, la idea ahora sí es como marcar grandes variables, ¿sí? Como para ordenar un poco todos los quilombitos transversales que se fueron abriendo con los textos. Para no pensar tampoco ir de, bueno, Boaventura dice, Dussel dice, como que el ejercicio del práctico es más bien pensar transversalmente todo esto que estamos intentando como abrir como gran problemática, digamos, ¿no? Después, cada texto tiene sus particularidades y demás. Entonces tenemos la cuestión de la temporalidad, la colonialidad del ser, la colonialidad del saber. ¿Qué más? El tema de la universalidad en sí. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. A ver, ¿querés desarrollarlo, Cecilia? Era más una pregunta, porque adopta como muchos rostros ese Dios, y no sabría con qué nombre el a priori, el universalismo, el modelo cognitivo, ¿cómo se dice? Bueno,
Lo podemos tomar como una variable independiente también, porque siempre va a estar calculando y jugando en algún sentido. Lo que en todos los casos se critica es que bajo la noción de universalidad, lo que se encubre es la hegemonía de un particular. Perfecto. O sea, en algún momento de la historia, por diferentes procesos históricos, políticos, etc., hay un particular que se arroga la universalidad. Ese arrogarse la universalidad puede darse en muchos aspectos. Por ejemplo, el capitalismo se arroga la universalidad de las relaciones comerciales o de las relaciones interhumanas, por ejemplo. Después, el mundo heterosis, etcétera, blanco, se arroga la identidad de género por excelencia. Entonces, bueno, todos los que no son, los que no se adaptan a ese universal de género son deformados, invertidos, no sé, locos. Problematizados. Todas las categorías que caen sobre eso que no es universal. Anormales, ¿no? Diría Foucault. Anormales, lo que quieras, claro. Ilegales, pues. Ilegales, por ejemplo. Todo lo que Sí, quiera. además yo creo, Dale. no, perdón, yo creo que además la universalidad lo que permite es, al ser como el objetivo, el punto final o lo todo, en un sentido, es por un lado incuestionable, incriticables, y por el otro es una continuidad de esta línea del progreso, o sea, es hasta dónde hay que llegar. Si vos no sos esto, sos todo lo que acaban de nombrar mis compañeros y vos, ¿no? O sea, anormal, deformado, distinto, marginado, bueno, todo, etcétera. Pero es como una forma de legitimarlo y no incuestionable. Y que establece jerarquías desde ese punto Claro. de vista. Ahí está El universal lo que tiene de muy choto es que si bien es una producción histórica, o sea, esos universales fueron cambiando, por otro lado, se naturaliza de tal forma que pierde la historicidad de su producción. O sea, es como natural. Entonces, cuando se naturaliza, y se hace proceso de naturalización o de esencialización, para todo el mundo en una época es normal que ser universal, o poder arrogarse universalidad, es ser de determinada forma. Entonces, una vez que eso se cristaliza, todos los que quedan por fuera de ese patrón, esto afecta a culturas, géneros, clases, todo lo que quieran, todo el tipo de dominaciones que quieran aplicarlo. Cuando ese universal se cristaliza y se define, todos los demás quedan excluidos del universal. Ahora, hay una categoría que ustedes vieron en el texto de Dussel que no abandona la idea de universalidad. O sea, esto sería una crítica a la idea tradicional de universalidad. Pero ¿cómo dialoga la universalidad con la transmodernidad, por ejemplo? Estamos peloteando fuerte, ¿eh? Estamos peloteando porque ya, para que vayan entrando como en dinámica de parcial, relacionando una cosa con la otra, que en el fondo es lo que nos importa, ¿no? No que sepan qué dice la página 44 de tal texto, sino que puedan hacer... ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo se vincula la idea de universalidad con la de transmodernidad? ¿Plantea una universalidad alternativa? Bueno, ¿y cómo sería una universidad alternativa, Tomás? Y según Dussel, que como visibilice a la colonización y los pueblos que fueron colonizados. Sí. Que incluya Bueno, la dignidad de otro. Un A ver, ejemplo, ¿Salomé? sí, un ejemplo puede ser el lenguaje no binario, es decir, el universal que se ha construido históricamente es el el del varón, ¿no? Todo se nombraba, y si lees los textos antiguos son todos el hombre, el varón, ¿no? El universal histórico ha sido el varón, bueno, desde cierta época, no siempre. Bueno, entonces en el lenguaje se nombra así, hasta que vino el lenguaje no binario a través de diferentes movimientos como los feminismos, y bueno, a decir, bueno, che, allá ahí están ellas, están ellos y están ellas también, y hay que nombrarlos, y también hay una historia de la invisibilización de quiénes son ellas. El ellas como, no sé si lo absolutamente otro, pero sí como lo otro, ¿no? Lo no pensado y lo... Bueno, es esto, la irrupción en algo, en un universal, y decir, lo que ocurre es que se le puede hacer diferentes críticas, como por ejemplo, lo que ocurre ahora, que cualquiera habla con la E como si fuera un universal, se empieza a construir otro universal, ¿no? La cuestión un poco, estoy hablando del lenguaje, es esto, ahora que a través de la lucha se consigue
que nos nombren, se empieza a usar la E como si fuera un general, pero la E nombra a ellos, no nombra a ellos, no nombra a ellas, y además también la cuestión de, bueno, que va a aparecer alguien, va a decir, che, yo no soy ni ellas, ni ellos, ni ellas. Yo soy elli. Bueno, entonces eso, la imposibilidad de que el lenguaje nombre todo lo que existe. Bueno, de esto, perdón, igual, no sé si estamos en tema, perdón. Sí, 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 tu abordaje es súper contemporáneo. O sea, el lenguaje evidentemente nunca va a terminar de nominar todas las identidades posibles. De Es todos imposible. modos, si pensamos la universalidad como un campo de disputa, podemos pensar que el todos, todas y todes, de todos modos, amplió la hegemonía univocista del todos. Entonces, son conquistas parciales, siempre es parcial. No solo el lenguaje, sino la contingencia humana, toda la contingencia humana. Pero por lo menos es eso. Pensar la universalidad, como recién decía Tomás, como un campo de disputa, pero también un campo de apertura. Entonces, no solamente la universalidad, diríamos, a priori, o sea, una esencia fija, donde te adaptás o no te adaptás, que como bien decía el compañero, marca jerarquías, sino la universalidad como un campo de consensos, como un campo de disputas, por supuesto, pero también de consensos, donde podemos pensar una universalidad no tan monológica, sino plurilógica, o no universal, sino pluriversal. Entonces, buena parte de la filosofía de Dussel no quiere abandonar la idea de universalidad, sino que la quiere repensar pluralmente. Entonces, transmodernidad es eso. Si tenemos la modernidad como una identidad unívoca que intenta de alguna forma implantarse o imitarse en cualquier lugar, ¿no? Entonces podemos hablar de la modernidad latinoamericana, la modernidad asiática, etc. O sea, como formas imitativas de esa modernidad única que es la modernidad europea. Transmodernidad es pensar lo siguiente: ¿cómo pensamos en diálogo con la modernidad que advino al continente o al subcontinente a partir de los recursos propios de nuestras propias culturas? Entonces, ese sería el diálogo de la transmodernidad. Modernidad en América Latina hay, va a haber y hubo, es decir, porque son los procesos de conquista, etc. Pero después nosotros podemos pensar cómo metabolizar, como una buena metáfora sería fagocitar esa identidad moderna desde nuestros propios recursos culturales. Entonces, por ejemplo, los esquemas modernizantes dicen, bueno, hay que hacer mierda todas las tradiciones, porque el ideal de futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y los ideales tradicionalistas dicen no a la modernidad, porque trae el individualismo, trae el imperio de la tecnociencia, serían como los dos polos. En el medio está la transmodernidad. Es decir, cómo usamos, por ejemplo, la tecnociencia o los avances tecnocientíficos para nuestros intereses culturales, de soberanía nacional, etc. Entonces, sería como esa síntesis entre los dos elementos. Bueno, hasta ahora identificamos 4 variables: temporalidad, colonialidad del ser, colonialidad del saber y la problemática universalidad, particularidad. ¿Qué más encontraron así como hilo de todos los textos hasta ahora para definir o tirar algunas notas generales de la modernidad o de la matriz de la modernidad occidental capitalista? ¿Puede ser el cuestionamiento? A ver, ¿en qué sentido? Y, por ejemplo, la posmodernidad cuestiona la modernidad, digamos, mientras que una, no sé, se caracterizaba por la racionalidad, la otra cuestiona y infiere que es más emocional, más intuitivo, pero la modernidad también cuestionaba la anterior. Incluso lo que decís, el transmodernismo también es cuestiona ese aspecto de la modernidad basándose en sus propios paradigmas, en sus propios principios. Sí, te entiendo, Daniel. O sea, evidentemente, ¿te acordás que en la clase lo elaboramos como epistemes, de alguna forma, ¿no? Como que Sí, sí. cambian esas autocomprensiones de la época, hay rupturas y de pronto cambia la realidad, cambia la época, ¿no? Cambia la autocomprensión de cómo piensa el futuro, etc. Y siempre eso implica una especie de ruptura. Eso, evidentemente, y continuidad de otras cosas, pero sobre todo de ruptura. Pero a ver si podemos especificar un poco más cuál sería una de las claves de la matriz de la modernidad occidental capitalista, por ejemplo. ¿El neoliberalismo? ¿Cuáles serían los 3 fenómenos que todo el mundo... Ah, perdón. Eduardo, decime. ¿El neoliberalismo es uno o no? Acá estamos más bien describiendo la modernidad en su constitución.
originariamente. El neoliberalismo es bastante posterior. Si tuvieran que identificar los 3 o 4 fenómenos originantes de la modernidad, que todos los autores y las autoras laburan de alguna forma, ¿cuáles serían esos 3 o 4 fenómenos que originan la modernidad? El compañero mencionó recién temas de discusión, diálogos, no sé, digamos, como una variedad de aspectos. Me hizo pensar hacia hay tiempo el tema del espacio, como esa posibilidad de eventualmente dialogar o no dialogar entre las culturas, ¿no? Con la idea inicialmente de Europa. Cecilia, ¿y cuál es la idea que elaboramos que tiene que ver esencialmente con el espacio? Y la construcción de la modernidad. El eurocentrismo. La colonización. Claro, el eurocentrismo lo vamos a tirar más bien para el lado de universalidad, particularidad. O sea, el eurocentrismo, por definición, sería como la universalización de la particularidad europea. Está bien. Dejamos por ahí. Yo para ir ordenando un poco. Sí. ¿Quién dijo colonización por ahí? La compañera. Yo, Denis. Ah, Denise, ¿cómo andás? Bueno, Denise, perfecto. Entonces, una de las matrices fundamentales de origen de la modernidad que todos los autores identifican como clave de su origen, de su constitución, es el colonialismo. Ese sería un quinto punto. Colonialismo como, digamos, eje esencial de la construcción de la modernidad. Castro Gómez labura mucho este tema, diciendo, bueno, no son etapas sucesivas, sino que sin colonialismo no habría habido modernidad, ¿no? ¿Qué otra categoría hay así como de fenómeno originante de la modernidad que en general todos identifican? Se habla de La revolución científica. Bueno, ahí con Castro Gómez podemos elaborar algo de eso. Eso entraría sobre todo en la colonialidad del saber. O sea, hay una idea del conocimiento del mundo que tiene que ver con justamente la experimentación científica o el método experimental y que lo asociamos sobre todo con el control sobre la naturaleza, ¿no? O sea, el conocimiento como dominación. Eso, si tuviéramos que ordenarlo en alguno de los casilleros que estamos armando, lo tiraría para la colonialidad del saber. ¿Sí? ¿El individuo? El individuo, la idea sí podría ser. El cogito, separación hombre y naturaleza. Pero Capaz puede entrar en libertad. ¿Cómo? Como el individuo, pero dentro del ideario de libertad. Libertad. Todo eso que están definiendo puede ser un sexto elemento que tiene que ver con el humanismo. Dentro de la idea de humanismo tenemos la idea de libertad y del ser humano como hacedor de la naturaleza y hacedor del mundo y conocedor de la naturaleza, que sería como fundamental. O sea, el humanismo podría ser otra variable clave de la modernidad, ¿no? Para bien y para mal. Dijimos ya en la clase también la otra vez. Por ejemplo, los derechos humanos son un producto del humanismo. Hoy en día podemos criticar que han sido restringidos, que hay una universalidad claramente acotada para unos pocos, etc., ¿no? Pero el humanismo como esencia del humano que dejaba fuera a todos los que no se adecuaban a ese universal o a ese ideal, es claramente una estrategia que puede promover los genocidios o que promovió los genocidios y demás. Pero en el punto 5 dijimos fenómenos originantes de la modernidad. Colonialismo, segurísimo. ¿Cuál otro? ¿El Renacimiento? ¿Cuál? ¿El Renacimiento? Esos son más bien como procesos históricos en los cuales entra el origen de la modernidad. Sí, pero como dispositivos, como operaciones, digamos. A ver, por ejemplo, ¿el capitalismo podrían aceptarlo como un fenómeno originante de la modernidad, según lo que vieron con los autores hasta ahora? No, yo creo que el capitalismo se viene dando después o sea, como que termina en siglo XVIII. Según los autores que vimos, colonialismo y capitalismo vienen totalmente entrelazados y son dos fenómenos originantes de la modernidad. Podemos pensar después en diferentes ¿La variables. revolución industrial puede ser? Eso es muy posterior, Mirta. Acá estamos hablando de la fundación de la modernidad, que según los autores que vimos, arranca en 1492 con la conquista de América. ¿El progreso puede ser, profe? Lo vimos con la idea de temporalidad. ¿Y el protestantismo, Juan? Que Dios deja de estar en el centro y el ser humano estaría dentro de lo que es humanidad. Sí, eso lo vimos como bajo la idea de antropocentrismo. Porque el protestantismo lo habíamos visto con el tema de Calvino, de Lutero.
Claro, pero... Como el quiebre, digamos, teológicamente, ¿no? Sí, claro. Pero intenten identificar esto. Una cosa son los dispositivos o los mecanismos que originan la modernidad desde dentro como ideas, y otra cosa son los procesos históricos que fueron preparando la modernidad. Tradicionalmente tienen que ver con la conquista de América, su proceso histórico que da pie a la modernidad y que funda la modernidad. En ello también puedes encontrar, obviamente, el Renacimiento, la Reforma Protestante, son todos procesos históricos que de alguna forma configuran la modernidad. Y después, más tarde, eso es la primera modernidad, acuérdense de Dussel. La primera modernidad, estamos en el siglo XV-XVI. Y después hay una modernidad madura que arranca con la Revolución Industrial. Yo intento ordenar todo lo que van tirando, digamos. Pero una cosa son los procesos históricos y otra cosa son los fenómenos originantes. O sea, no tanto procesos históricos, sino como matrices, como dispositivos, como mecanismos. Y ahí identificamos en general el colonialismo, el capitalismo, como dos grandes estructuras de formación de la modernidad, ¿no? ¿Y cuál otro? ¿Qué les parece? La razón. Razón, miren, si quieren, lo ponemos todo en la variable 6. Dijimos que una gran variable era el humanismo. Dentro del humanismo entra libertad, antropocentrismo, razón, o sea, la idea de que el ser humano es el centro de la historia. Todo eso entraría dentro de una variable que podemos sumar a todo esto, ¿sí? Que para mí todo eso sería describible como humanismo, ¿no? Razón, libertad, antropocentrismo, el ser humano en el centro de la historia, hacedor de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, ahí ya tenemos bastantes cosas, dijimos, un montón, por cierto. ¿El patriarcado puede ser? El patriarcado lo trabajamos en la idea de colonialidad del ser. Dijimos que la colonialidad ¿El progreso de la humanidad? Dos grandes... Ahora voy, Mirta, déjame que le responda esto como hilo, por favor. Dentro de la colonialidad del ser, dijimos que había dos grandes vectores. Uno era la racialización y el otro la cuestión del género. Así que ahí podemos meter, Carlos, el tema del patriarcado, ¿no? O sea, como un gran estructurador, digamos, de la colonialidad del ser, ¿no? Bueno, obviamente, todos estos que estamos nombrando se mezclan todos. O sea, lo estamos acá diseccionando para ordenar un poco variables o vectores de los diferentes textos. Pero después, todos tienen que ver un poco con todos, en este caso, ¿no? Por eso lo estamos viendo en esto. Sí, Salomé. No, te quería decir, no, estoy pensando en esto del ser humano como el centro, ¿no? Que esto que hablábamos de bueno, el ser humano como el centro, el existente humano si se quiere, y estaba pensando en esto que le dije también a otra profesora, la contemplación de las otras especies, ¿no? Es decir, nosotros somos, tenemos campos de concentración con animales, ¿no? Generamos condiciones de vida terribles los comemos, los asesinamos, y eso es posible porque siempre pensamos, ya me vi como a la filosofía de la animalidad que he leído y que es muy interesante y que es un discurso, si se quiere, hiper postmoderno, pero sí porque esto es lo más absolutamente invisibilizado, son las otras especies que no pueden hablar y que no pueden decir basta de consumirnos, basta de explotarnos, ni hablar a la misma tierra. Sí, yo por eso elegí para sintetizar todo ese quilombo la palabra humanismo. De hecho, buena parte de la gente que se dedica a la filosofía de la animalidad, que es un nombre en particular, pero bueno, que se dedican un poco en general a ese tipo de corrientes, se llaman corrientes posthumanistas. No, porque digo que es un discurso que se escucha mucho. Yo escucho política o diferentes escuchos y digo, tenemos que ser más humanos. Y en realidad el existente humano ha creado este mundo que es terrible, que tiene que ver con la explotación del ser humano, de otros seres humanos, de otras personas, de la tierra, de otros animales. Esto es lo que ha construido, esta humanidad que conocemos hasta ahora, que es la explotación, te vuelvo a decir, de todos contra todos, de pisarle la cabeza a los demás, del capitalismo, del patriarcado, de las mujeres asesinadas, todo eso que hemos construido, le decimos humano y decimos hay que ser más humano. Bueno, no, en realidad
tal vez tenemos que empezar a pensar, tenemos que ser más salvajes porque las otras especies no generaron capitalismo, no generaron patriarcado, no se matan, no se creen que las otras personas son propiedades nuestras y que las podemos matar o les podemos decir a qué hora venir o X cosa. Bueno, estoy pensando en la otra, lo absolutamente otro, ¿no? Aunque no están hablando de esto, perdón, pero bueno. Sí. Yo estoy también pensando en mis temas, cosas que me interesan. Estamos hablando de eso porque, por ejemplo, en esta sexta variable que identificamos que cruza todo transversalmente, aparece esta idea eje, que para mí, yo les tiro lo de humanismo porque me parece que es lo que sintetiza todos estos quilombos que estamos abriendo, y ahí está la idea de libertad, la idea de razón, el antropocentrismo, ¿no? Todo ese combo que simplemente nace diferenciándose en esta lógica del sujeto-objeto, diciendo nosotros somos seres humanos, lo otro es todo naturaleza. Y dentro de la idea de naturaleza, como disociado del ser humano, ¿no? O sea, nosotros no somos naturales, estamos por fuera, la miramos por fuera, está la idea del control de la naturaleza. Y esa es una clave de la episteme moderna. En eso del control de la naturaleza, lo que dice Salomé, todos los genocidios de todos los vivientes no humanos. Digamos. Claro, además, perdón, yo quería decir algo. Además, también hay que pensar que son, o sea, estamos hablando acá que 1500, 1600, o sea, son muchos años del colonialismo y la gran victoria, me parece también, de este proceso es el proceso de naturalización. O sea, cómo se llega a naturalizar todo esto. Es la parte más difícil, creo que todos los textos también tratan un poco de eso, de desvirtuar eso, o sea, no desvirtuarlo como Mirá, de fíjate, cambiarlo. Sol, escúchame, mira, hay algo súper interesante que se me acaba de ocurrir según lo que decías vos. Estamos hablando acá estamos criticando los procesos de naturalización, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir cuando queremos decir que algo se naturalizó? Que está totalmente arraigado, o sea, que es algo que ni lo pensás, es inconsciente. Claro, lo internalizamos. Sí, pero que no tiene movimiento, está naturalizado, está como cristalizado, esencializado. Esa idea de naturaleza, que nosotros naturalizamos cuando decimos naturalizar, es la idea de la modernidad. El ser humano es libre, hay cambio. ¿Y la naturaleza cómo es? Estática. Fíjense, hasta para hacer una crítica de la modernidad, estamos utilizando un lenguaje de la propia modernidad de lo peorcito. Es decir, usamos naturalizar como sentido de esencializar o sacar tiempo o sacar como movimiento. ¿Sí? Esa es una idea típicamente moderna. El ser humano trae la libertad. ¿Y la naturaleza cómo es? Estática. Entonces la naturaleza es... la libertad del ser humano es el milagro y además, de la creación. Pensar y no entiendo la razón. ¿Quién habla? Una pregunta. La cuestión, digamos, del sistema mundo, ¿dónde lo ubicamos? Ah, buenísimo. ¿Y dónde está el PCO? ¿Y dónde lo pongo el sistema? ¿Dónde lo ubico? Bueno, me quedo desalojado del sistema mundo. ¿Qué es lo que genera el sistema mundo, Cecilia? Una cosmovisión, no, perspectiva no, pero básicamente un modo de concebir tiempo y espacio, digamos. Sobre todo, sí, la globalización. Sobre todo el espacio. Yo lo metería en el punto 5, donde trabajamos en el tema del colonialismo. O sea, está bien. No hay sistema mundo sin conquista de espacios no europeos. Okay. ¿Y la violencia? Bueno, la violencia acá sería prácticamente transversal a todo lo que estamos hablando. O sea, todo lo que estamos describiendo de alguna forma son modalidades de la violencia, ¿no? O modulaciones de la violencia. Si quieren una definición así muy general, pero yo soy medio levinasiano, ya que acá Salomé trae esas cosas medias filosóficas. Sí, profesor, lo que decía Salomé Mariano, sobre los guetos como campo de concentración de animales, también podemos ir pensando en la población carcelaria. Sí. Es un sistema, digamos, pergeñado desde el humanismo, ¿no? Un control. Claro. Y también esto es tomado desde una perspectiva, digamos, que la población carcelaria en su gran mayoría pertenece a la masculinidad, o sea, al masculino. O sea, que es una víctima de esta forma de control, que a la vez es víctima de esto. Y de todos los puntos que estuvimos hablando recién, ¿dónde meterías el tema de lo carcelario en este esquema? De todos los ejes que estamos marcando.
yo creo que en el 3, en el saber, no sé si El para saber puede ordenar. ser, en el sentido que el Como saber... usted dice que- Pero sobre todo me parece que tiene que ver con la colonialidad del ser, ¿no? Hay libertades que valen más que otras. en el segundo. En Claro, la y vos segunda. justamente trajiste los elementos de la racialización y del género. Sí. Yo creo que ahí estaría como mejor enfocado el asunto. Obviamente cruza a todos, porque también el saber... Exactamente, es transversal a todo. También el saber es poder, digamos. Sobre todo el saber es poder. Ese es el viejo Foucault. Pero esa sería como una clave, ¿no? O sea, la cuestión de... Hay vidas que valen más y hay vidas que valen menos, efectivamente. Juan, una pregunta. Perdón, cuando Boaventura dice, fíjense que al principio el quilombo con la colonización de América, por ejemplo, era, bueno, si son humanos, no humanos, etcétera, y todos los criterios de su humanización. Pero hoy en día, después trae el ejemplo de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos. Hay cuerpos que pueden ser controlados y disciplinados y hay cuerpos que no pueden ser tocados. Si van a un aeropuerto y ven todo lo que le cuesta a un marroquí, por ejemplo, de traer a España, mientras que otros entramos ahí tranquilamente, en fin. Entonces, hay cuerpos que tienen que ser controlados, vigilados, amoldados, encerrados, ¿no? Porque son cuerpos amenazantes. Ahí todo lo que... Sí, dale. ¿Esta colonialidad del ser surge a través de Linneo, puede ser? ¿Será que viene de ahí? De Linneo, este ñato británico que dijo que por los colores, ¿no? Por los colores, que el negro era africano, que el blanco era europeo. Yo no lo ubicaría en un solo personaje, digamos, pero escúchame, ahí si vos tenés, por ejemplo, vas al texto de Castro Gómez, que por ahí como para hacer relaciones, tenés como toda la jerarquización de la racialización de las razas por colores, ¿no? Entonces ahí tenés, ese es un claro ejemplo de colonialidad del ser, por ejemplo. Bueno, sí, el mío fue que implementó eso. Perfecto, buenísimo. Era un biólogo naturalista. El sistema carcelario de Estados Unidos hay una gran racialización, porque el 80% de la población carcelaria es negra. Exacto. Y acá son pobres. Son pobres. Exactamente. Bueno, pará, ahí está. Carlos, entonces hay una colonialidad que nos está faltando. Pobre sería el tema de la clase, pero ¿cómo podemos llamarle en general a eso? Que no lo nombramos hasta ahora. Social, profe, social. Es social también. Tradicionalmente en este tipo de estudios descoloniales, a la colonialidad del ser y a la colonialidad del saber se le suma la colonialidad del poder. Esa sería otra clave para analizar todos los textos que vimos hasta ahora. Es decir, básicamente todos los mecanismos de clasificación social. Obviamente están vinculados con el ser, con la racialización, con el género, también están vinculados con el saber, pero después la colonialidad del poder tiene que ver sobre todo con la ubicación social que se va jugando en el espacio de lo social, ¿no? O sea, con la simetría de poder. Ahí, perdón, acá entra, porque después pienso que algo que se toca mucho en los textos, pero no sé si va tipo como en temporalidad, en lo del proceso, por lo del progreso, bueno, esto que está diciendo ahora, que es... Esas son categorías que vamos pensando como para ordenar. Después, vos hacer a jugar por donde eso, quieras. pero lo que traen, por lo menos los textos que yo leí, que me falta uno, el resto no sé, esto de como la idea de emancipación y cómo eso termina construyendo que el opresor es el libertador del oprimido, como esto... Bueno, Sol, mirá, si vos me preguntaras dónde entra todo ese quilombo que estás abriendo dentro de los ejes, yo te diría, esa idea de emancipación es hija de una idea de civilización, ¿no? Como progreso, como desarrollo, etcétera, que entraría dentro del ideal humanista. Entonces, somos tan buenos que vamos a civilizar, antes a evangelizarte y después a civilizarte, y si no entras dentro de ese ideal de lo humano, que a la vez con qué está relacionado, con la idea de universalidad. Entonces ahí hagan todos los cruces que quieran. Estamos ordenando simplemente como para identificar nudos. Así que eso, dentro del humanismo está esa idea, acuérdense del texto de Dussel, de la bondad salvífico-civilizatoria, ¿no? Nosotros somos más humanos, y como somos buenos, vamos a ir a evangelizarte, y vamos a ir a civilizarte, y de ahí todos los modelos educativos, religiosos, etcétera, que en el fondo son disciplinadores. ¿El texto de Kant?
que era que le decía eso. Claro, Alexis, porque si hay un pensador que funda esa matriz bondadosa, civilizatoria, es Kant. Claro, Sobre lo vimos todo la idea de la semana pasada. la idea de emancipación como adultez, como madurez. Te Entonces, sacrifico y te hago el bien para el futuro. claro, esa sería ya la crítica de Kant. Pero la idea de que hay razas maduras y razas inmaduras, y que las razas maduras tienen que hacer madurar a las razas inmaduras, es una idea típicamente moderna de la emancipación mental o la emancipación moral, ¿no? Que son los dos grandes problemas de la modernidad: la razón y la cultura o la moral, ¿no? Entonces, bueno, razas maduras que evangelizan o civilizan a las razas inmaduras. Esa es la idea de la educación de la modernidad. ¿Y esa en qué matriz entra? ¿La colonialidad del poder social? No. Bueno, Alexis, yo diría que cruza todo eso un poco, ¿no? Pero yo, si me preguntás ahí dónde la metería en estos kilómetros que abrimos, diría que tiene que ver sobre todo con el humanismo. Ah, con el humanismo también. Hay la idea del humano y de la madurez del humano que de alguna forma se cristaliza. Juan, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Hablábamos de la cuestión digamos, cultural o de las razas, pero también es una cuestión social. Por ejemplo, uno de los principios, ponele, de la modernidad es la Revolución Francesa, que a través de la violencia proyecta un cambio, romper con la monarquía. Sí. Sí. Y eso es social, eso, digamos, o sea, las clases bajas, ¿no? Infiriendo o irrumpiendo el poder de los reyes, de las monarquías. Y termina siendo una cuestión cultural también, pero no tiene que ver con la cuestión de las razas, sino también con la cuestión de las clases. Sí, seguro. Todos esos quilombos, Daniel, para mí estarían ubicados dentro del mundo de la colonialidad del poder, digamos. Perdón, la cuestión... No te escuchó, profesor. ¿Colonialidad de qué dijo? Del poder. Ahí quiere hablar Alejandro, ¿verdad? El punto cero, que sería la sangre pura, ¿no? ¿Podría entrar en estas categorías como el observador? Alejandro, mira, eso del observador no observado, que entiendo que te estás aludiendo a la idea de Castro Gómez, tiene sobre todo que ver con la colonialidad del saber. Es decir, hay un punto está bien. Por fuera de lo natural y de la realidad para observarla y para juzgarla y para controlarla. O sea, es como el punto central del conocimiento en la modernidad. Ahora, eso sería la híbrida, o sea, si tuviéramos que ubicar dentro del mapa que estamos armando ahora, la idea de híbris del punto cero, Castro Gómez está pensando dentro de la idea de colonialidad del saber, sobre todo. No solo. Saber. Sí. Lo mismo que la negación de la simultaneidad epistémica. Acuérdense de eso, por ejemplo. ¿Qué era la negación de la simultaneidad epistémica? Tiene un nombre medio difícil, pero ¿para qué? ¿Cómo lo ubicaríamos en este quilombo que estamos abriendo? ¿Cómo? El desarrollo desigual. La negación de la simultaneidad epistémica. ¿Dónde entraría en todo esto, Mami? Como que hay un solo conocimiento válido, verdadero. Bien. También, colonialidad del saber. Es eso. Hay una sola forma de conocer, que es el modo científico que da origen a la modernidad, o que, digamos, es nuclear en la modernidad, y todo conocimiento que no se ajuste a ese tipo a esa forma de conocer, va a ser calculado como inválido, digamos. Bueno, eso es mítico, poético, religioso, creencias, etc. Se llama epistemicidio. Exacto, perfecto, Alexi, buenísimo. Ahí va haciendo el link entre categorías. Ahí te fuiste, mirá. Híbrido del punto cero, negación de la simultaneidad epistémica y epistemicidio, que son tres categorías distintas, están totalmente vinculadas. Porque en el fondo están haciendo lo mismo. Buenísimo. Bien. Estamos peloteando hoy, ¿eh?
Sí, las por 4 favor, matrices porque- de la... Perdón, ¿no? Pregunta. Dale. Las 4 matrices de la modernidad entonces habían sido colonialismo, capitalismo y Revolución Francesa, ¿quedaron así o...? No, lo de la Revolución Francesa, la Reforma, la Conquista y demás son procesos históricos que de alguna forma moldean la modernidad o la configuran. Cuando hablamos de dispositivos originantes o de fenómenos originantes, nos referimos sobre todo al colonialismo y al capitalismo, ¿no? A esos Juan, dos. ¿puedo decir algo? Sí, claro. Que tengo como una duda, porque digo, cuando hablamos de la modernidad empezamos con el tema de, bueno, del descubrimiento de América, 1492, pero no hay una cuestión previa que, por ejemplo, es la exploración de los mares, la navegación, el adelanto tecnológico, la brújula, todas esas cosas que fueron aplicadas para llegar, por ejemplo, aunque buscaban a las Indias, ¿no? Pero llegando a América. Todo eso está súper estudiado, es más como de procesos históricos. Yo ahí me meto menos, porque acá estamos viendo como más matrices, no sé cómo decir, como civilizatorias, ¿viste? Como la matriz de la modernidad en un sentido más, voy a tener una palabra difícil, ontológico, como el ser de la modernidad. Pero todo eso que decís está estudiado con China, por ejemplo, ¿no? Y todo el tema de la navegación, los mapas, los primeros mapas, etc. Sí, evidentemente está en juego. Hay un texto después para recomendarte sobre eso que Dussel trabaja específicamente, ¿no? Claro, China era el desarrollado en esa época. Claro. Acuérdense que está todo el tema de cómo la modernidad surge con un proceso creciente de centralización de Europa que se termina de consolidar, según Dussel, con la Revolución Industrial. Y se consolida con la Revolución Industrial, sobre todo, ¿por qué? Por la decadencia del Este. Entonces, ahí está todo. Pero eso se lo dejamos más a los historiadores. Después, cuando lo van a ver ustedes muy en detalle, eso, tienen toda la carrera para analizar precisamente cómo carajo pasó eso. Acá estamos más en un punto ontológico, es decir, cuáles serían las matrices que configuran ontológicamente la modernidad. Cuando decimos ontológico, nos referimos al modo de ser. Bien. Este es un abordaje más filosófico. Todo eso está formando parte, pero no nos metemos tanto ahí porque sería otra materia. La homogenización tampoco no es parte de la matriz de la modernidad, ¿no? Podría ser, pero como que juega en varias dimensiones, ¿no? O sea, se homogeniza la temporalidad, se homogeniza un modo de ser, se homogeniza un modo de conocer, se homogeniza una idea de universalidad y se homogeniza un modo de ser humano, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí como que la homogeneidad es transversal a todo, pero no es tan preciso, digamos. O sea, como que está jugando en esa matriz en diferentes campos, ¿no? O sea, lo que estamos describiendo en el fondo son diferentes modulaciones de cómo se fue homogeneizando lo real a partir de la modernidad. Así que podría ser, digamos, sí. Profe, Argumedo había detectado 3 matrices de pensamiento, en ellas el marxismo, ¿no? No sé. Perfecto. Acuérdense, si quieren sumar un séptimo elemento a todo esto, habíamos dicho con el primer texto que diferenciamos 3 categorías con Argumedo. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Liberalismo, marxismo y la política liberal. Alexis, teníamos episteme, ¿qué más? Paradigma. Episteme. Paradigma y matriz. Y matriz. Dijimos así muy rápidamente que episteme era como cada época se autocomprendía a sí misma y que lo importante era la ruptura, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque nos ayudaba esto a entender la episteme moderna, que era lo más general de todo. O sea, cómo la modernidad autocomprende lo moderno. Ahí entra todo lo que ya venimos hablando. Centralidad de la razón, endiosamiento de la historia, endiosamiento del ser humano, control de la naturaleza, antropocentrismo. Todos esos elementos hacen como la autocomprensión de lo humano. Yo como siempre el mismo ejemplo porque me parece como iluminador. Mientras que en la medievalidad hacer una autopsia hubiera sido un escándalo o un pecado, en la modernidad hacer una autopsia es lo más normal del mundo, porque el cuerpo está para ser conocido, el conocimiento es el conocimiento científico, todo eso forma parte de la episteme moderna en general. Dentro de la episteme moderna en general, que es, digamos, las características de la época, tenemos determinados paradigmas. ¿Los paradigmas a qué se referían puntualmente? También hacían enfoque en las rupturas, pero era, digamos, una serie a de los conocimientos científicos admitidos
que servían como base para la interpretación de otros eventos, ¿no? Exacto, pero sobre todo en el campo de lo científico, como bien dijo el compañero. Exactamente, sí. Son paradigmas científicos, sobre todo de las ciencias exactas y naturales, ¿no? Son como eso, que tienen sus axiomas y que también, como bien decía Mariano, se basan en la disrupción, en la interrupción. En un momento el paradigma cambia y todos los axiomas y todo lo que se deducía de esos axiomas se va al carajo. Entonces hay que conocer todo desde un nuevo lugar. Y todo lo que se dijo previamente empieza a ser inválido. En el fondo es los modos de validación científicos, que hace que un conocimiento científico sea válido o inválido y van cambiando. Y la tercera idea era la de matriz la matriz de pensamiento histórico, o la matriz de pensamiento. ¿Qué caracterizaba la matriz a diferencia de los paradigmas y de las epistemes? Y además de traer como el contenido científico, también pone en valor el conocimiento popular, el saber, cómo recupera. Y el acento está puesto más en la ruptura o en la continuidad. En la continuidad. No, claro, la continuidad. La continuidad. Porque piensen que en lo cultural, una cosa son los paradigmas científicos, pero después culturalmente, simbólicamente, míticamente, en los saberes populares, son más pesadas muchas veces las continuidades que las rupturas. Uno no puede ir a un pueblo y decir, bueno, ahora rompe con todas tus creencias ancestrales en un segundo porque el último descubrimiento científico de la revista Nature dijo tal cosa. No, yo qué sé, yo sigo curando el mal de ojo. Entonces, porque los mecanismos culturales o las formas de vida son mucho más cualitativas que cuantitativas, digamos, tienen como peso histórico, ¿no? Entonces uno hereda memorias, hereda como significados, cosas que son más de la continuidad que la discontinuidad, digamos, ¿no? Bueno, esos tres elementos ténganlos en cuenta porque también forman parte de todo lo que estamos viendo, ¿no? Y dentro de todo ese quilombo, dentro de las matrices de pensamiento... La vida es un quilombo. Sí, total. Y dentro ahora, Alexis, buenísimo que volviste a la escena, acá apareciste en la pantalla. Y dentro de la episteme moderna, ¿cuáles son las tres matrices de pensamiento que identifica Argumedo? Ahora sí. El liberalismo, el marxismo y la parte jurídica, la política liberal. Claro, es la jurídico-política liberal, exacto. O sea, tenemos episteme moderna en general, después hay determinados paradigmas científicos y Argumedo identifica tres corrientes de pensamiento. Antes, al principio de la clase, alguien había hablado del neoliberalismo. Si tuviéramos que ubicar en este mapa el neoliberalismo, decimos que es una reformulación del liberalismo liberal. Claro. ¿Sí? Sí, que implementaron, lo vimos ayer, creo que Rivadavia empezó a implementar acá. Bla, bla, bla. Eso se lo dejamos a los historiadores. Está bien. Bueno, el desafío de hoy era, con todo esto que ustedes están leyendo, que tuvieron que meterse a la pileta así de golpe, en todo esto, bueno, empezar como a ordenar. Y el segundo paso, que sería todavía mejor para el parcial, es, además de ordenar todas estas categorías, relacionar las categorías de los diferentes textos. Viendo que en el fondo estamos hablando siempre más o menos de los mismos hilos. Pero para eso hay que hacer como el mapa, ¿sí? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Si sobrevivieron a este peloteo de hoy. Alexis se ríe, en fin. Bueno, Denise, ¿querés decir algo? Sí. Dale. ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? Te escucho un poquito lejos. O en mi computadora, vos no me escuchás, ¿no? Se te escucha un poquito. Se te escucha entrecortado, Denise. Claro. Está muy alejada del micrófono. Voy a apagar la cámara. Bueno. O estás en la luna. Algo que pasa, yo te escucho. Algunas intervenciones y no veo que no me escuchan. No, si no, acá habla todos, cuando se les ocurre. Denise, además, yo veo que tu boca va antes que lo que decís. O sea, evidentemente hay como un desfasaje en alguna cosa de estas. Sí, son las delicias de la virtualidad. Sí. Bueno, Denise, ¿querías decir algo en particular? Perdón, porque sí, ahora que escuchamos... Necesito saber
episteme, paradigmas y matriz de pensamiento, que son taxonomías de qué? Taxonomías, ¿por qué usas esa palabra en particular? Bueno, son clasificaciones, ¿verdad? Son categorías que en principio están hablando de cosas distintas. Yo no sé si son taxonomías necesariamente, intentan ser como categorías descriptivas de determinadas cuestiones. No sé si... Categorías descriptivas de cuestiones. Claro, por ejemplo, episteme intenta describir las coordenadas generales de una época, mientras que paradigma describe determinados modos de conocimiento, modos de validación del discurso científico que van cambiando. Y matrices de pensamiento intenta describir eso, continuidades simbólico-interpretativas, digamos, de determinadas corrientes de pensamiento. Son como categorías distintas, que hablan de distintas cosas, que tienen relación entre sí, pero que son cosas distintas. Bueno, muchas... No sabría decirte en general qué son, digamos. Son como eso, son como categorías que intentan explicar cuestiones. Categorías. Son conceptos. Sí. Yo, Salomé, por la profesión, diferencio entre concepto y categoría. Pero sí, digamos que son conceptos, que te permiten como entender cosas. Es una construcción para dar cuenta de algo. Es una construcción, es un concepto que se ha construido para dar cuenta de esta... Pero sobre todo son conceptos operativos estos. O sea, son ideas que te permiten comprender procesos. Y que a la vez generan procesos. Qué abstracto, bájamelo a tierra. Muy abstracto. No son solamente cosas que te permiten comprender otras cosas, sino que a la vez son cosas que intentan hacer que vos comprendas de una forma. O sea, que generan un modo de comprensión. No solamente te permiten comprender, sino que te generan un modo de comprensión de eso. Es abstracto todavía, sí. Te formatean, de alguna manera te Exacto. formatean el pensamiento. Claro, no son neutros. Eso. Obvio, pero sí. Pensando, no sé bien de qué estás pensando, que es el capitalismo el que produce mercancías, y además de producir mercancías, produce discurso, y además de eso produce personas. Es decir, teniendo en cuenta que nosotros somos construcciones, somos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos han sido construidos en este sistema, con estas lógicas. No sé qué concepto más que ese, qué otra cuestión más que nosotros mismos somos producto del capitalismo. Todo esto que estamos describiendo son mecanismos, dicho en difícil, de subjetivación. De construcción de la subjetividad. El capitalismo ha construido subjetividad en nosotros, por eso lo primero que hacemos es ir a comprar, tenemos hijos, construimos familias, es decir... todo esto que estamos diciendo, de alguna forma, configura subjetividades, o sea, subjetiva. Hace sujetos más o menos moldeados por estas categorías. La racialización, la colonialidad del género, el capitalismo, el colonialismo, el humanismo. Estamos cruzados por todos estos bardos de alguna forma. Después hay resquicios de resistencia, porque si no seríamos solamente producto de estos como monstruitos hechos tipo arcilla, tipo el golem. Pero bueno, el golem en un momento tiene vida propia. Y ahí, bueno, tenemos también... Puede ser sí. Que Sousa Santos un poco lo que propone, según más o menos con lo que entendí hoy, es que por eso hay que romper con todo eso, ¿no? Y crear como algo completamente nuevo, porque desde acá adentro no se puede, sino seguir repitiendo, como que él propone hacer algo completamente nuevo, ¿no? Bueno, claro, Romina, la idea, por ejemplo, de historia de las ausencias y de las emergencias tiene que ver con eso. Bueno, primero, si vamos a hacer historia, chequeemos todas las negaciones que hubo en esa historia dominante, o en esa historia colonial, o en esa historia oficial. Y en segundo lugar, revisemos la historia como una atención y un desafío presente para restituir, recuperar, reponer o revitalizar todas las emergencias de nuevos estilos de vida o alternativos,
que sean nuevos o que ya sean vigentes pero negados. Por ejemplo, los modos de conocimiento que siempre fueron negados y que de alguna forma los queremos restituir o reponer o reconstruir o revitalizar o como carajo quieras decir, ¿no? Pero esa sería la idea, justamente, pensar modos alternativos de vida a esta matriz que estamos viendo que se impuso en casi todo el globo. Es lo mismo que dice Argumedo con la matriz de pensamiento, que hay que cambiar la matriz, hay que hacer una matriz nacional y popular. Eso, Carlos, por perfecto. así decirlo. No solo con la matriz, muy bien, es eso, es como la matriz nacional y popular, o sea, en su sociología de las ausencias, en el caso de Argumedo desde los silencios, es como hacer que esas voces vuelvan a jugar en el campo del conocimiento científico y social. En el fondo, la sociología o la historia de las ausencias y las emergencias está muy cerca de la sociología de los silencios o de las voces de Argumedo, digamos. Ahí tienen otra línea de conexión. Están hablando casi de lo mismo, de alguna forma. Sí. ¿Qué más? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Si no puedes hacer una pregunta, ¿para qué? Eran 10, ¿no? Había que buscar 10 y dijiste 6 recién, ¿no? Yo me perdí. Carlos, fue como para una... ¿se te ocurre otro? Ah, ok. No, Dijimos era 8 igual. Ordenar. Sí. De todos modos, no se ajusten solamente a esto. Este fue un intento de mapa rápido como para trazar líneas transversales entre los diferentes textos para que se den cuenta que siempre estamos hablando de lo mismo. Hay diferentes autores con diferentes categorías, pero más o menos lo que estamos haciendo es querer delinear las coordenadas o el mapa de la matriz moderna, occidental, capitalista, europea. Viendo diferentes enfoques, diferentes dimensiones, pero más o menos el ejercicio es solamente eso. Para que no se vuelvan locos por ahí, no entendí tal cosa de este autor. Bueno, en general es eso, agarrar las coordenadas de la crítica de la matriz de la modernidad. No nada más que eso, y nada menos. Pero es eso. Bueno, Natalia, ¿cómo venís? Ahí, Natalia, por la cara. Sí. Bueno, dice que bien, perfecto. Carmen, hoy no participó Carmen, debe estar resfriada, algo pasó, porque ella es participativa. Que tiene un mapa atrás, Carmen. Mirá. Sí. Ah, ¿te gusta el mapa? Hola. Carmen, ¿qué pasa? Que hoy no participas. Es una reliquia ese mapa. Bueno, ¿va bien, Carmen? ¿O en silencio? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que son como dijo una compañera, muy abstracto. Yo creo que extrañé en todos sobre todo en el último, los ejemplos. Pero bueno, ahora ya me quedó un poco más claro con todo este repaso que nos diste hoy. Esto ya voy como armando bien, digamos, las ideas. Pero venía media perdida. Los ejemplos, nosotros, ese es un poco la potencialidad y el límite de esta materia. Estamos linderos a la filosofía de la historia. Entonces nosotros, además tampoco tenemos muy buena formación para llenarlos de ejemplos perfectos. Damos como categorías generales y dentro de eso vayan viendo más o menos qué puede entrar y qué no. La verdad que yo por lo menos no me siento legitimado para decir, bueno, tal proceso histórico entra perfectamente dentro de esto o de otra categoría. Pero sí por lo menos como grandes paraguas de interpretación para que ustedes puedan ir comprendiendo el enfoque histórico, más que los procesos históricos en cuanto tales, que no es el objetivo de esta materia. Sí. Pero bueno. Gracias. Eso. Una cosa quedó picando acá. Cuando hablamos de violencia, alguien dijo, la violencia es medio transversal a todo esto. Si tuviéramos que definir la violencia, yo voy a tomar algo que dijo Salomé recién, que evidentemente está influido por el discurso filosófico contemporáneo. Tiene que ver básicamente, en todos los casos hablamos de la negación del otro. Ese otro tuvo diferentes rostros, diferentes modalidades. Puede ser el rostro del indígena en la conquista del desierto, puede ser el otro judío de Auschwitz, o puede ser el otro generizado y feminizado el gitano, el homosexual, de una disidencia de género. Los claro. esclavos africanos. Los esclavos africanos. O sea, fíjense, estamos en ese nivel que es verdad, es abstracto, pero en filosofía intentamos pensar eso, como grandes categorías que nominan muchas cosas.
que nombran muchas cosas. Por ejemplo, la categoría de otro. ¿Quién es el otro? El que siempre se queda fuera de la identidad. Mariano, ahí te estoy escuchando con un ruido. Se cortó. El otro siempre es el que se queda fuera de esa identidad, que ¿cómo es? Universal, hegemónica, la idea de normalidad. Ese es el otro, el que siempre queda ahí por fuera y que esa identidad quiere clasificarlo, juzgarlo, jerarquizarlo, y ese otro nunca se ajusta, porque en el fondo esa es la violencia. Querer hacer que ese otro sea explicable, ¿no? Como describible. O sea, bueno, Perdón, sí. Juan. Sí. Yo pienso, para los romanos había un otro, que eran los bárbaros. O sea, que es previo a la modernidad este. Sí, lo que estoy describiendo es cómo podemos conceptualizar contemporáneamente la violencia. Evidentemente hubo violencia mucho antes que la modernidad. Claro, la idea del barbaroi es griega, ¿no? Sobre todo. El bárbaro, ¿quién era? El no griego, ¿no? El no griego. Exacto. Entonces, ahí el que quieras, pero sobre todo el no griego. O sea, había un sentido justamente donde la identidad estaba definida y el bárbaro era aquel que estaba por fuera de los límites del ser. O sea, era el no ser, el que no era. Y dentro de los griegos, que fueron supuestamente los fundadores de la democracia, no todos los griegos tenían los mismos derechos. No, claro. No. Además, basta recordar a Aristóteles y su política, ¿no? Algunos nacieron para ser libres y otros nacieron para ser esclavos. Exacto. No por nada, acuérdense el texto de Dussel, la modernidad encuentra en Grecia su origen. O por lo menos se lo inventa. Pero ahí está la clave de esta matriz que es occidental, que encuentra... Claro, eso iba a decir yo, profe, que la idea de pensar a Grecia y a Roma como la fundación de la democracia, ergo de la civilización, es un producto moderno. O sea, son los científicos modernos los que le ponen ese target a Grecia y a Roma. Y sobre todo decir que es europeo, porque en ese momento no era europeo. Discúlpame. Sí. No, quería pensar con respecto a la otredad y pensar el otro. Hay autores como Levinas que piensan el estar con el otro, ¿no? Que la matriz que vivimos ahora es la de la competencia, la del aplastar al otro, la de, ¿no? Como, bueno, hay autores que piensan en esto, cómo estar con lo absolutamente otro, cómo estar con la hormiga, o cómo estar con la araña sin querer aplastarla, sin querer quemarla, sin decirle al perro que se calle ahora que está ladrando, es decir, cómo vivir con lo absolutamente otro, ¿no? Y bueno, hay diferentes autores, pero hay autores que hablan de él, por ejemplo, como hay que dejar ser, ¿no? El otro es lo absolutamente otro y viene cuando quiere, se va cuando quiere, ¿no? Y pensar al otro como lo absolutamente otro, como lo indescifrable, ¿no? Lo que no hay posibilidad de acceder al otro. El otro no puede decir, mira, esta no hace tal o cual cosa. El otro es lo absolutamente otro y hay que respetarlo en cuanto a ese otro y hay que pensar, estar con el otro, ¿no? En contra del otro, ¿no? Esta es un poco, hay autores que están como esto, Levinas, que piensa esta cuestión. Sí. Justamente la definición, o sea, Levinas, para ubicarlos un poco dentro del mundo de la filosofía contemporánea, es el que introduce el tema de la alteridad, que es un poco el que sigue Dussel. Cuando ustedes ven que Dussel usa la palabra exterioridad para referirse a todo el otro no europeo, Dussel está siguiendo directamente a Levinas, que es un autor judío-lituano, lituano-francés, que de alguna forma Levinas no llegó a tanto a pensar la exterioridad animal, por ejemplo. Algunos se montan sobre Levinas para hacer algo con la exterioridad animal o los vivientes no humanos, como Derrida, por ejemplo, que es un discípulo de alguna forma de Levinas. Pero Levinas lo que sí estaba pensando era que ese otro, en el caso de la universalidad europea, era sobre todo la víctima del antisemitismo. O sea, entra dentro de lo que se conoce como el nuevo pensamiento judío. O sea, son todos esos personajes, esas figuras que de alguna manera no se adaptaron o no pudieron ser del todo adaptadas, o fueron violentadas o sistemáticamente asesinadas, para introducirlas, metabolizarlas en la identidad europea. Esa identidad europea, ¿cómo era? Cristiana, en fin. Hay muchas otras cosas.
Entonces, es esa idea de alteridad. Es el que nunca puede, o la que, o leque, o lo que sea, nunca puede ser del todo adaptada a la identidad normal, universal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá lo vimos con el terrorismo de Estado, por ejemplo, ¿no? En la última dictadura militar. Ahí también hay otros. El otro ahí puede ser el enemigo, el comunista, por ejemplo, ¿no? No sé, pienso en figuras místicas. El internacionalista, también era el judío, entre otras cosas. Pero bueno, era el internacionalista, ¿no? El que se drogaba, todos. El inmoral, ¿no? Son esas figuras que son amenazantes de un otro que destituye el orden, la identidad, ¿no? Esa es la figura del otro. Es una figura, bueno, Levinas mismo dice, el otro es traumático el otro, o sea, porque molesta, está siempre ahí por fuera, ¿viste? ¿Y con este qué hago? No hace falta ir a la dictadura, en la década del 20, La Patagonia Rebelde, la película, te muestra. Por eso, en ese otro que era visto. Y sí, por eso, si hubiera que definir la violencia de alguna forma, de una óptica, hay muchas otras definiciones, pero es eso, es la negación o la incorporación del otro a una identidad que se da por cierta, por natural, por verdadera, por hegemónica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y siempre violentamente, digamos. Es que siempre querer describir a ese otro es violencia, ¿no? Esto es algo muy propio de este tipo de pensamientos. No hay nadie que describa mejor a ese otro que quien quiere matarlo, digamos. Claro. ¿Y si el otro es violento? Bueno, ese es un problema que se le planteó también a Levinas cuando le preguntaron por los palestinos. Yo iba a preguntar lo mismo, profesor. Iba a preguntar sobre el otro y la violencia o los musulmanes hoy, después de que nos implantaron el 11 de septiembre, ¿no? Ahora los malos son los musulmanes, en una parte del mundo, ¿no? Y otra parte del mundo ni se entera de eso tampoco. Y bueno, es un quilombo. Por un lado hay islamofobia. Eso es, evidentemente hay un otro ahí mistificado negativamente, ¿no? Como que todo eso que viene de Oriente es amenazante para el mundo occidental, democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, después, la pregunta que ustedes están instalando, que es una pregunta bien difícil, es qué pasa cuando el otro ejerce violencia, como otro, ¿no? Bueno, entonces ahí se abre un mundo de discusiones, ¿no? Porque hasta qué punto... Bueno, siempre, si vas un poquito al psicoanálisis, te vas a decir, siempre el violento es el otro, uno no es violento. Es decir, uno para decir eso está fuera de la violencia, y en realidad vivimos en sociedades donde todos somos violentos, solo que no nos damos cuenta. ¿No? Y además cómo es leído, cómo es leída la violencia, pero en realidad es esto. Siempre que tenemos una actitud, ¿no? que vemos en el otro algo que no nos gusta, eso está hablando de nosotros, no es el otro violento, y si el otro es violento es porque nosotros reconocemos la violencia y nosotros también somos violentos, nunca es el otro es el espejo en el cual nos podemos llegar a mirar, ¿no? Sí, bueno, ahí también está la teoría de las violencias previas. Sí. Acá el debate se nos va al carajo, la verdad, o sea, todo lo que están diciendo está buenísimo, pero daría para una clase de filosofía contemporánea sobre la violencia. Ahora yo diría, quedémonos tranqui con haber armado un mapa más o menos general de los grandes núcleos o nodos de los textos, como para ir ordenando las categorías. Desde ahora se los digo, el parcial, sobre todo, los quiere convocar a esto, a que ustedes puedan tener un discurso donde puedan asumir todas estas categorías y puedan ordenarlas de alguna forma, ¿sí? No va a ser nada de una cosa precisísima de qué dice Castro Gómez en la página 45, pero sí que puedan ir entendiendo qué cosas les aporta cada autor para describir esta matriz de la modernidad. ¿Sí? Vayan ahí teniendo ahí como un repositorio de ideas. Bueno, Argumedo clasifica así la modernidad. Ok. Bueno, ¿y Dussel qué aporta de esto? Bueno, ¿y Castro Gómez qué aporta? Y sobre eso ir armando como un mapa de ideas para tener después, en la medida de lo posible, un discurso propio sobre eso. Que no es nada fácil, pero para que vayan articulando y explicar con sus palabras es buena parte de eso también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiere decir este flaco? Ok. Hibris del punto cero, es una idea rarísima. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, esas cosas. Como vayan armando ahí como un relato más o menos propio, aunque sea decir con sus palabras todo lo que van como pensando con los autores. Y van aprendiendo también de los autores, ¿no?
¿Esto Profesor, le hago tenemos que una hacer un consulta. relato y subirlo al foro? A ver, ¿quién preguntó? Mariano y Alexis, ¿no? ¿O quién? No, yo no. No, Ah, mi duda era si el parcial era presencial, domiciliario, esa parte no me quedó claro. No. ¿Cuál es la dinámica del parcial? No, el parcial es como un práctico que lo hacen, tienen 15 días y lo entregan. O sea, en algún momento se entrega una consigna X, nosotros Exacto. la desarrollamos en base de los textos y la entregamos. Exacto. Perfecto, listo, gracias. Eso ahí, Mariano, lo importante es eso, sobre todo, para prepararlo bien, es decir, bueno, ir ordenando todo lo que va abriendo cada autor, que es un montón, porque reconocemos que es mucho, como de pronto tienen como 30 categorías nuevas, como para pensar un proceso. Eso, como Aparte, esta es la materia más técnica, Juan. ¿Cómo, es lo Alexis? más técnico. Es lo más técnico que estamos viendo, el más técnico. Y un poco sí. Claro, es como el diccionario. Claro, entonces sobre eso ir armando como las categorías y decir, bueno, esto se relaciona con esto, por eso quería hacer esto de las variables o de los vectores. Bueno, colonialidad del saber. Bueno, ahí en eso de colonialidad del saber hay un montón de categorías de los diferentes autores que entrarían dentro de eso. Por ejemplo, la idea de transepisteme de Argumedo entra dentro de colonialidad del saber. La idea de epistemicidio de Boaventura de Sousa entra en colonialidad del saber. La idea de Hibris del punto cero de Castro Gómez entra en colonialidad del saber. La idea de negación de la simultaneidad epistémica de Castro Gómez entra en colonialidad del saber. Y así con otras. Pero fíjense. Juan, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Esta clase va a estar grabada porque fue tan dinámica que la verdad no pude notar nada. Mira, por el tema de escuchar y de participar. No queda todo esto queda todo grabado. Si logro grabar, sí. Está todo grabado, Si alguno pudo tomar apuntes, que lo pase por el chat. Ahí dice que está grabando. Bueno, perfecto. Sí. Yo entiendo que está grabando. Así que esto queda ahí, dando vueltas. Después, escúchenlo, yo hablo rápido. Acá, hoy todos hablamos rápido porque estuvimos peloteando fuerte. Así que vayan ahí como viendo, ¿estará en el campus? No, yo no sé eso. Tranquilo, Alejandro. Está sufriendo, pobre. No, te quería decir si esto es algo como si fuera un pensamiento jerárquico o una exposición jerárquica, donde tenés arriba estos globos y que debajo de esos van incluyendo estas categorías. Mira, Alejandro, entiendo que te estás refiriendo a algo así como un mapa conceptual o algo así. Exactamente, sí. Un mapa conceptual, pero una clase de un mapa conceptual, pero armarlo con ustedes. Si tuviéramos que ubicar los 7 globos, ponerle que el globo principal del mapa es la modernidad. Y ahí desprendo. Y de ahí la segunda línea serían estos 7 globos que vimos hoy, o los que quieran sumar, o otros, digamos. Pero la idea era esa. ¿Sí? Bueno, modernidad, ok. Y después hay 7 globos generales que más o menos involucran muchos quilombos particulares. La idea de hoy era eso, como más o menos categorizar esos 7 grandes nodos. ¿Sí? Es una forma de encararlo, Alejandro. Después, lo que se te ocurra sobre esto, nuevas relaciones, o quizás hasta discutir con ese esquema que armamos hoy. Si, no, mirá, yo acá encuentro que hay algo más importante que lo que vimos hoy, también se puede. Esto fue un intento nomás, empezar a armar. O sea, no es que lo que yo dije hoy es lo que la materia quiere que ustedes digan, no. Simplemente armamos un esquema. Después, sobre ese mapa, hagan las relaciones que quieran, encuentran nuevas relaciones, hoy no agotamos todo, evidentemente. Sí, yo no sé. Bueno, ejercitamos lo teórico. ¿Cómo, Daniel? Que está bueno porque ejercitamos lo teórico, digo, a través del Esa es la intercambio. idea del práctico, a eso se le debe el nombre. Es como decir, bueno, con todo esto que escuchamos, bueno, ¿con qué se relaciona? ¿A dónde va? ¿Qué quiere decir? Y todo eso, ir armando con eso una especie de relato propio, o lo más propio que se pueda en la instancia inicial, digamos, ¿no? Sí, eso. Y después cada uno le pone su aporte. ¿Algo de esto al foro? ¿Tenemos que hacer algún trabajo sobre esto para el foro? Eduardo, no lo definimos todavía, pero en principio esto ténganlo como un foro permanente. O sea, esto que hicimos, este ejercicio que hicimos hoy, tenerlo como horizonte. Cada clase que veamos algo nuevo, decir, bueno, ¿cómo se suma esto a describir la modernidad? Pero digamos que el foro va a ser el parcial en esta línea. O sea que
no va a haber ningún foro específico. Los foros son más bien como de agenciamiento de lectura de cada texto. Tipo, ¿qué dice Castro Gómez con esta categoría? ¿Qué dice Argumedo con esta categoría? ¿Qué dice Dussel con esta categoría? Esto sería más bien transversal. Este es el ejercicio que hay que ir haciendo. Bueno, Castro Gómez dice esto, Argumedo dice esto, Dussel dice esto. Bueno, ¿cómo yo voy armando con todo eso una descripción de la modernidad? No, mira, en el último el último tema del nodo, plan 7, ¿cuál fue el último? ¿Capitalismo? Yo el capitalismo lo metí en el 5, que era como los fenómenos originantes de la modernidad: colonialismo, capitalismo, etc. Entonces, porque yo anoté así. 1. Colonialidad del ser. Racionalización del ser sería el 2. Colonialidad del saber sería el 3. Después tengo el 4, colonialismo. 5, humanismo. El 6, colonialidad del poder. Y el 7, no lo anoté, no lo entendí, no lo escuché. No sé cuál es, la verdad, Carmen. No, que dijiste son 7 nodos, por eso. No, capitalismo habías dicho que era el 7. ¿Cuál? Capitalismo. Para mí, capitalismo y colonialismo van juntos, porque son como dos dispositivos fundamentales de la modernidad. Si quieren ponerlo por separado porque piensan que tiene todo un desarrollo propio, lo ponen por separado. O sea, ustedes armen el mapa como quieran. Lo importante es tirar como grandes ideas. No sé si son 7, 8, 9 o 10. Esto fue un ensayo. Ustedes después sobre esto piensen y digan, bueno, esto lo ubicaría acá, esto lo ubicaría acá. La idea era que poner en acción, en movimiento, estas categorías, ¿sí? Lo que sí que interrelacionemos los textos, que Eso, interrelacionemos los textos con la temática, para no estar analizándolos por separado. Claro, que sepas de memoria qué significa Hibris del punto cero al pedo, porque si eso después no se articula con todo lo Si demás. no lo puedo adaptar a lo que para qué sirve o qué quiere definir, claro, no sirve de nada. En el fondo, 3 o 4 autores están hablando del mismo proceso y están queriendo decir algo muy parecido, pero con diferentes categorías. Te hago una pregunta. Cuando decís que colonialismo y capitalismo están como lo pondrías en el mismo orden, es porque una condición de, no sé, como eso, ¿no? Decís, los pondría como en el mismo, bueno, ¿por qué? Claro, porque uno es condición de posibilidad del otro, para que es eso, a partir del colonialismo, porque primero hubo colonialismo y después vino el capitalismo, ¿no? Si pensáramos en un orden en la historia y que la historia va hacia un lugar, digo, si hay un primero. Sí. Es difícil pensar eso tan secuencialmente, ¿no? Claro. Porque como movimiento, ¿no? Más. Claro, no, y a la vez como hay cierta simultaneidad en esos procesos, según como yo lo veo. No soy especialista en esto. Pero si tuviera que decirte, mira, a la vez el colonialismo es expresión de la expansión del capitalismo mercantil, porque se ganó el Atlántico, ahí Dussel trabaja un poco esos temas. Entonces, yo lo pensaría más bien como fenómenos simultáneos, ¿no? Y originantes de la modernidad. Pero bueno, en cualquier caso, nadie les va a preguntar que hagan una descripción tan fina de esos procesos históricos. Simplemente entender cómo funcionaron, digamos, esas matrices, ¿no? Es eso. Lo que sí me parecía importante marcar de Bernardina, que decía recién, racionalización en colonialidad del ser. En colonialidad del ser hablamos de racialización. No sé si se entendió mal, pero que no es lo mismo que racionalización. Yo lo leí mal, lo dije, pero sí, lo entendí bien. Gracias. Racionalización sería el proceso de centralidad de la razón humana. Mientras que racialización es un eje, digamos, de dominación, según la raza. Eso. Bueno, siendo las 10 y habiendo peloteado por todos lados, bueno, los que quedaron muy mareadas, escuchan después esto tranquilos, tranquilas, y van viendo ahí cómo ordenar los quilombitos. Profe, ¿dónde va a quedar la clase? Porque recién no entendí si en el campus, si no, eso, para saber nada. La verdad, no sé, pero creo que hay como algo así como una nube a la cual ustedes acceden, ¿puede ser? Creo que la de ayer ya está subida al campus. Bueno, yo ahora esto termino de grabarla y creo que después se sube al campus, eso sí. De todos modos... Sí, está subida al campus la de ayer. Bueno,
Che, Juan Capuano, tenías razón, yo no te había notado como que estabas presente. Bueno, en fin. ¿Cuándo es el parcial? ¿Cómo? ¿Cuándo es el parcial? 15 o Creo- 17. Lo dijo no. Ustedes en el cronograma tienen todo en el campus, pero si quieren lo chequeamos ahora mismo y cerramos. Hoy con- 19. ¿Cuántas semanas? ¿3? Ponele. Lo No. importante es cuándo nos van a dar el tema para prepararlo. A ver, igual La tranquilo. próxima o sea, es 26. va a haber 15 días, pueden consultarnos todo lo que quieran, no se va a tomar nada que no hayamos visto. O sea Lo que pasa es que los textos son muy complejos y tienen mucha... O sea, son textos duros, digamos, sobre todo mucha terminología este último... Sí, son textos Este difíciles. no va a ser el tema, claro, este no va a ser el tema del parcial. La entrega está Organización. pautada para el 17 de mayo, según el programa. La entrega Ahí está. sería el 17 de mayo y las consignas, a ver, acá yo estoy viendo el cronograma, son 15 14 días días. menos 3, ¿no? El 3. Claro, son 15 días antes del 17. Sería la clase del 3, exactamente. Profe, una pregunta. Yo creo que voy a tener algún problemita justo para el 17. ¿Se puede entregar antes? Sí, claro. Una vez que bien. tengas la consigna, vos podés entregar al día siguiente. Ah, perfecto. Claro. Generalmente se toma un poco más de tiempo porque, bueno, hay que elaborarlo, pero bueno, si vos lo tenés ahí a tiro, perfecto, y 10 puntos. Claro. Bien. Pero bueno, igualmente sabemos que son categorías muy nuevas, difíciles para la gente que no viene habituada a este tipo de discurso y demás, así que tranquilos. La idea es comprender los procesos y ver qué podés entender de cada categoría y ver cómo se relacionan. Ese sería el desafío mayor. No se vuelvan locos con intentar de alguna forma como imitar la complejidad del lenguaje o la precisión de las categorías, simplemente saber a qué se están refiriendo. ¿Sí? Cualquier cosa nos preguntan, que para eso nos pagan. No nos están pagando, la verdad. Nos deberían pagar. Si te paga una fortuna, digo, mentira. Te lo digo. Digo, bueno, nos vemos la próxima. Dale. Chaucito, nos vemos. Bueno, gente de suerte. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, buena chao. clase, ¿eh? Qué buena clase. Chao, que tengan buenas Noches. noches. Chao. Hasta luego. Sí, Buenas noches. buenísima. Muy buena, profe. Gracias. Descansen un poco. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Gracias a ustedes. Denise, nos vemos la próxima. Esperemos escucharte mejor. No creo, porque esa es así mi computadora. Además, Me vas a escuchar mejor porque vamos a estar presenciales. eso, perfecto. Ah, ya sé, yo te vi que estabas a la izquierda de todo, que decías que hablaba rápido, tenías razón. Sí. Yo no puedo mejorar eso. Está bien. Es así la computadora. No te preocupes, Denise. Nos vemos presencialmente, mejor seguro. En color seguro. Chao. Mejor. Chao.